Mateo capítulo 13. Vamos a comenzar a leer en el versículo número 1. ¿Estamos ahí? Dice, en aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó. Y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Parte cayó en los pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de raíces. De tierra. Pero salió el sol, dice, se quemó. ¿Por qué? Porque no tenía raíz y se secó. Versículo 7. Parte cayó en los espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra. Diga conmigo, yo soy buena tierra. Amén. Tenemos que ser buena tierra. Dice, parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual al 60 y cual al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, que oiga. Amén. Por eso es que le decía, cuando vienes a la casa del Señor, ven para oír la palabra de Dios, porque esa es la que nos puede salvar. ¿Estamos acá? La palabra de Dios es la que nos puede salvar. No seamos la que cayó en el camino, no seamos la que cayó entre piedras, que dice que salió pronto. Dice que le salió pronto, pero dice que se secó, porque no tenía raíz. Vayan entendiendo, el que tenga oídos, oiga lo que estamos diciendo. Amén, o lo que dice el Señor. Dice, salió pronto, pero se secó porque no tenía raíces. Eso es muy importante para la prédica de hoy. Dice, la otra cayó entre espinos. Amén. Dice que los espinos empezaron a crecer más que lo que seguramente crecía la palabra o la semilla. ¿Y qué me dice? Pero dice, una cayó en buena tierra. Vamos a leer, Marixa, y ahora sí me vas a empezar a ayudar, por favor. Del versículo 11 en adelante, Marixa. O del versículo 10 en adelante, por favor. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Vaya anotando un momentico, te voy a ir haciendo pausas. Vaya notando que los discípulos le preguntaron a Jesús. Acuérdense que había mucha gente en la playa. Estaban sus discípulos y había mucha gente en la playa. Acuérdense, la semana pasada le dijimos que a Jesús le importa más los que están cerca de él que los que están lejos. Jesús le preguntó a sus discípulos, la gente dice de mí lo que quieren. ¿Ustedes qué piensan de mí? Amén. Entonces a Jesús le importa más los que están cerca que los que están lejos. ¿Sigue, Marisa? Él respondiendo les dijo, ¿por qué a vosotros he dado saber los misterios del reino de los cielos? Los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿por qué a ellos les hablas por parábolas? Y Jesús le dice a ellos, porque a ustedes, a los que están cerca, a los que quieren buscar, dice, les es dado el reino de los cielos. Pero a ellos por parábolas. ¿Sigue, Marisa? Mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Escucha, dice, y yo los sane. La palabra esa, los sanes, en el griego es la palabra los salve. Amén. Entonces Jesús entiende la condición y aún la necesidad de nuestro corazón. El que tiene esta necesidad, Jesús le dice a sus apóstoles, a ustedes, porque están cerca, porque quieren buscar, porque quieren aprender. Dice, les es dado a revelar el reino de los cielos, pero a ellos solamente por parábolas.
¿Para qué? ¿Por qué? Porque con ellos, como tienen el corazón engrosado, se cumple la escritura que Isaías dijo, con el corazón está engrosado. Dice, con los ojos quieren ver, pero no ven. Con los oídos quieren oír, pero no oyen. Dice, y no les voy a hablar reveladamente, solamente por parábola. ¿Para qué? Para que no se conviertan de su corazón y yo los sanes, en otras palabras. Amén. ¿Saben por qué? Jesucristo habló de la palabra de Él, de la palabra de Dios, como una perla que no se le echa a los cerdos. Eso dice la Escritura. Jesucristo habló de la palabra como aquel que encontró en un terreno que compró un tesoro, vendió todo lo que tenía y compró todo el terreno para encontrar más. Amén. Entonces, esto es la importancia de entender lo que el Señor nos quiere enseñar hoy. Siga Marisa leyendo. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Jesucristo le dijo a sus apóstoles, vosotros sois bienaventurados porque muchos quisieron oír y ver lo que ustedes oyen y ven en este momento, pero no pudieron. Y ustedes son bienaventurados. ¿Sigue Marisa? Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Ahora, muchos todavía no han comprendido la parábola del sembrador. Si yo les hago una pregunta, humildemente, de los que estamos acá, ¿cuántos han comprendido la parábola del sembrador? ¿Cuántos las han entendido la parábola del sembrador? Porque muchas veces lo que usamos en las escrituras como poesía. Y las escrituras no son poesías. Amén. Es voluntad de Dios. Aún las parábolas son voluntad de Dios. Siga, Maris. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata. Cuando uno oye la palabra del reino, viene el malo, dice, y la arrebata. ¿Por qué? Porque no la entendió. Entonces, qué malo es quedarse confundido. Usted no se quede confundido nunca. Si tiene preguntas que hacer, hágalas. Hay hermanos a su alrededor. Amén. No se quede sin entendimiento. Si alguno no entiende la palabra del reino, pregunte para que no venga el maligno y se la robe. Sigue, Marisa. Y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en el pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. ¿Cuántos han venido a la iglesia y dice, al momento reciben la palabra y tienen gozo y alegría? Pero después se van. ¿Sí, Marisa? Después se va y dice, ¿qué dice? Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Dice que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Dice que por venir la aflicción por causa de la palabra, dice, luego tropiezan. Sigue, Marisa. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Escucha eso. La que sembró en espinos. Dice, el afán por las riquezas, el afán por la prosperidad. Primeramente, dice que ¿Qué dice la parábola, Marisa? ¿Qué dice que fue la que cayó en espino? ¿Qué dice? ¿Vos puedes repetir otra vez? El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hace infructuosa. Para un momentico. Qué peligroso es que la palabra de Dios en nuestras vidas se vuelva infructífera. Amén. Ni la prosperidad que supuestamente andamos detrás de ella va a hacer nada en tu vida si usted, como creyente, es un cristiano infructífero. Es más, déjame decirte, el cristiano infructífero tiene como ganancia el infierno. Amén. Sigue, Marisa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Dice, el que fue sembrado en buena tierra. Estoy introduciendo nada más para entrar en lo que el Señor nos va a enseñar hoy.
Y el título de la enseñanza de hoy es la importancia de crecer espiritualmente. Amén. Dice, el que fue sembrado en buena tierra, dice, más el que en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, dice, y produce al 100, al 60 y al 30 por uno. ¿Estamos acá? Yo quiero ser esa tierra. Amén. El hecho de que seamos buena tierra no quiere decir tampoco que seas perfecto. Nadie nunca va a ser perfecto hasta el día que nos vayamos con el Señor. Pero sí una cosa entiendo, es que necesito fructificar en el Señor por la palabra. Amén. ¿Estamos acá? Ni el afán del mundo, ni las persecuciones, ni los problemas, cuando más oscuro parece el momento, cuando más oscuro parece el tiempo, tampoco eso ahoga la palabra. ¿Estamos acá? Las amistades ahogan la palabra. Amistades inconversas ahogan la palabra. Te hace infructífero. Amén. ¿Estamos acá? La gente, hay muchos por ahí que dicen, no, porque Jesús andaba con los pecadores. Jesús andaba con los pecadores que se arrepentían. Jesús no andaba con los pecadores que seguían pecando. Amén. Jesús no andaba con los pecadores ni le daba lugar a los pecadores para que siguieran pecando. Antes bien a Magdalena le dijo, ve y no peques más. Al ciego le dijo, ve para que no te regrese algo peor. ¿Estamos acá? Entonces, no hagamos de Jesucristo un pecador más, porque eso es lo que le decían los religiosos. Amén. ¿Estamos acá? El Señor es santo y quiere que nosotros seamos santos en ese aspecto, en esa área. Por eso vino Él a revelarnos nuestra palabra o la palabra de Dios en nuestras vidas. Amén. Seamos la tierra buena para fructificar en el Señor. Amén. Estamos acá. Título hoy, la importancia de crecer. Marixa, léeme del versículo 16 al versículo 23, por favor. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Vosotros, ustedes que están ahí sentados, yo, ustedes que nos ven por acá por el internet, somos bienaventurados porque oímos lo que Jesucristo hace 2000 años predicó. Y muchas veces han tratado de que esa palabra no llegue al hombre, no llegue al ser humano. Amén. Y somos bienaventurados por eso. Porque muchos quisieron oírla, pero nunca han podido oírla. Amén. Seamos en la tierra fértil. Entonces, la importancia de crecer espiritualmente o la importancia de crecer. Y vamos a verlos hoy. Amén. Voy a hacer una pregunta y no me respondan ni me levanten la mano. ¿Cuántos de los que estamos acá se consideran que han crecido en el Señor lo suficiente? Yo creo que nadie. Amén. Pero hoy usted va a aprender a que cuando salga de aquí, que vaya a su casa, usted necesita crecer. Más de lo que fuiste ayer. Más de lo que fuiste antier. Aún más de lo que eres ahora. Amén. Porque si no creces, escuchen esto, si no creces que la palabra no hace nada en su vida, número uno. Si no creces, te vuelves como un charco de agua. ¿Usted sabe qué le pasa a un charco de agua que no fluye? Apesta y llega un momento que se seca. Amén. ¿Estamos acá? Entonces titula la importancia de crecer. Vamos a Proverbios capítulo 16, versículo 13. En adelante, Marixa. Los labios justos son el contentamiento de los reyes, y estos aman al que habla lo recto. Oído. La ira del rey es mensajero de muerte, mas el hombre sabio la evitará. En la alegría del rostro del rey está la vida. En la alegría del rostro del rey está la vida. Te quiero explicar ese texto o ese párrafo o esa expresión, lo que significa en hebreo. En el agrado de Dios está la vida. ¿Cuántos saben que la Biblia nos manda a nosotros a que todo en nuestra vida tiene que agradar a Dios? Amén. Y cuando nosotros pretendemos vivir una vida de agrado a Dios, experimentamos la vida que fluye de Dios. Eso es lo que significa ese texto en hebreo. Que cuando Dios está agradado, nuestras vidas experimentan la vida que fluye de Dios.
Porque vivir una vida de agrado a Dios es vivir una vida en santidad, es una vida en rectitud. ¿Están acá? Eso es lo que significa y expresa el versículo en hebreo. Siga, Marisa. Y su benevolencia es como nube de lluvia tardía. Y su benevolencia es como nube de lluvia tardía. Te voy a explicar ahora porque me voy a adelantar un poquito. Lluvia tardía. El agricultor, aún hoy en día, eso se experimenta en los agricultores que todavía siembran naturalmente y no riegan ficticiamente. Los agricultores, en el tiempo cuando se escribe esto, aún en el tiempo de Jesucristo, aún en esta fecha de hoy, en estos días, ellos cuando preparan la tierra, que siembran, ellos esperan dos tipos de lluvia, dos tipos de temporada. Una que le dice la lluvia temprana y una que le dicen la lluvia tardía. La lluvia temprana prepara la tierra para que la semilla eche sus raíces, salga la espiguita. Y la lluvia tardía es para que después que sale la espiguita, es que la riegue nuevamente para que tenga fuerzas y pueda crecer. ¿Estamos acá? Eso es lo que significa lluvia temprana y lluvia tardía. ¿Por qué les digo esto? ¿Por qué les explico esto? Porque por ahí, en muchos lugares que se llaman iglesias, predican sobre la lluvia temprana y lluvia tardía para predicar prosperidad. Y la lluvia temprana y lluvia tardía no tienen nada que ver con prosperidad más que con crecimiento espiritual. ¿Estamos acá? Siga, Marisa. Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Mejor es adquirir sabiduría que el oro preciado y inteligencia más que la plata. Siga. El camino de los rectos se aparta del mal. Su vida guarda el que guarda su camino. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes, que repartir despojos con los soberbios. El entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. El sabio de corazón es llamado prudente, y la dulzura de labios aumenta el saber. Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee. Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee. ¿Qué dice? Mas la erudición de los necios es necedad. Todo el entendimiento y toda la sabiduría de que está hablando Salomón acá, o escribió Salomón acá, es en referencia a el entendimiento de la palabra. Amén. No es a creerse más inteligente que nadie, es al entendimiento de la palabra, de la voluntad de Dios, de lo que dice el Señor. Amén. Por eso que dice el versículo 20, el entendido en la palabra hallará el bien. Amén. O sea, que lo que quiere decir es, el que entiende la palabra, amén, el que sabe la palabra, dice, sabe hacer lo que es bueno. ¿Están acá? Eso mismitico lo enseñó nuestro Señor Jesucristo cuando dijo, el que tiene oídos que oiga lo que dice la palabra o lo que dice el Espíritu. ¿Estamos acá? Entonces, ¿por qué la importancia de crecer? Por dos cosas. Escuchen bien, dos cosas. Una, afirma nuestra salvación. La importancia del crecimiento espiritual afirma nuestra salvación. ¿Cuántos se creen firmes en el Señor? Yo voy a levantar mi mano. Yo me considero firme en el Señor. ¿Saben por qué? Porque he crecido por la palabra. ¿He crecido suficiente? No, tengo que seguir creciendo. ¿Cuántos dicen amén? Pero el entendimiento, el estudio, el conocer la palabra afirma tu salvación. Número uno, por eso es importante crecer, porque afirma su salvación. Y número dos, te prepara para servir. Son las dos importancias más importantes de crecer en el Señor. Afirma tu salvación y te prepara para servir. Una persona que no esté firme en el Señor, que no haya crecido espiritualmente, no está preparado para servir a Dios. Amén. Vamos a leer Santiago capítulo 1, versículo 21. Santiago 1, 21. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y toda abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. ¿A cuánto se le está implantando la palabra hoy? Amén. La palabra implantada, en el texto original, aquí lo que dice es la palabra revelada. La palabra que ya Jesucristo había revelado. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra revelada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Estamos acá? Número uno, ¿qué les dije? Porque es importante crecer por la palabra.
porque dice que afirma tu salvación. Ahí está. La palabra afirma tu salvación. Y número 2, te prepara para servir. Santiago, ahí mismo digo Santiago, capítulo 5, versículo 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta recibir la lluvia temprana y la lluvia tardía. El agricultor siembra, prepara la tierra, la ara, hace los canteros, siembra y se sienta a esperar con paciencia la lluvia temprana y después entonces la lluvia tardía. Amén. Esto nos habla de servicio. En el contexto donde Santiago habla de esto, nos está hablando de servicio en el Señor también. Estamos acá. Quien no crece puede ser llevado por cualquier viento de doctrina. ¿Por qué es importante crecer? Porque usted escucha a cualquiera de afuera y usted no tiene entendimiento de la palabra. Usted no entiende lo que dice la palabra. Jesucristo dijo: el que oye la palabra del reino y no la entiende, dice, cualquiera puede venir allá afuera y te puede meter 2 cuentos y te engaña. Amén. Yo estoy seguro que a alguien que no tenga un poco, aunque sea, de conocimiento en cuanto a la doctrina de Cristo, se le aparece un maestro de los testigos de Jehová y te engaña. ¿Estamos acá? Por eso es importante crecer. Por eso es importante discipularse. Una de las cosas que quiero adelantarme también es la siguiente. Cuando Jesucristo dijo: id por todo el mundo, predicar el evangelio, y dijo: haced discípulos a las naciones. La palabra discípulo que usó en el griego, lo que significa es un estudiante, una persona estudiante que va recibiendo conocimiento en el Señor. Es lo que significa la palabra discípulos. Ir y hacer discípulos a las naciones. O sea, ¿por qué es importante crecer? Cualquier viento de doctrina te puede engañar. Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5. Vamos a entender algo para que entiendan por qué es importante crecer en el Señor. Hebreos capítulo 5. Yo le decía a mi esposa hoy, la fe que nosotros profesamos en el Señor no es simplemente decir que creemos en Jesús. La fe que nosotros profesamos en el Señor no es simplemente creernos a nosotros mismos que hemos creído en Jesús. La Biblia dice que la fe es violenta. Es una convicción interna que uno tiene. Si no es así, no es fe. ¿Estamos acá? Hebreos capítulo 5, versículo 7 dice: y Cristo en los días de su carne. Le voy a leer los versículos anteriores a donde vamos a entrar en el contexto para que entiendan después por qué les estoy explicando esto. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. ¿Qué dice? Para todos los que le obedecen. Dice que Jesucristo vino a ser autor de eterna salvación. ¿Para quiénes? Para todos los que le obedecen. O sea, lo contrario al versículo, ¿qué sería? Jesucristo no vino a ser de eterna salvación para aquellos que no obedecen. ¿Estamos acá? Entonces hay que obedecer al mandato de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es el mandato de nuestro Señor Jesucristo? En la gran comisión: id y haced discípulos. Amén. Nosotros no podemos hacer discípulos si primero nosotros no somos discípulos. ¿Cuántos dicen amén? Y prepararse y ser un discípulo es aquella persona que ha crecido en el Señor. De lo contrario, no puede ser un discípulo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Versículo 10, y aquí es donde vamos a entrar en el contexto. Dice: y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Versículo 11. Miren bien lo que el apóstol Pablo le está diciendo a los hermanos hebreos. Dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos, ¿qué dice? Para oír. Por eso fue que les dije,
tengo la gran necesidad de pedirles de que cuando ustedes vengan, ustedes preparen el oído y el corazón para recibir la palabra. Porque si no va a pasar como la que cayó en piedras, va a pasar como la que cayó en espinos y va a pasar como la que cayó en el camino. Pero no fue la que cayó en tierra fértil. ¿Estamos acá? Amén. Dice, acerca del llamado y el orden de Jesucristo, nosotros tenemos mucho que explicarle a ustedes, pero se ha hecho tarde. O se ha hecho tardo. Dice, se han hecho tardos para oír. Porque su corazón, ¿qué? Estaba duro. No habían crecido. Vamos a ver lo que el apóstol Pablo lo dice. No habían crecido, se habían quedado como niños. Dice, versículo 12. Porque debiendo de ser ya maestros, después de tanto tiempo, hay muchos de nosotros acá que después de tanto tiempo ya tuviésemos que ser maestros, pero seguimos siendo niños y seguimos teniendo necesidad que nos sigan ministrando las mismas cosas que ya hemos oído desde hace 5, hace 10, hace 15 años atrás. En otras palabras, lo que el apóstol Pablo está diciendo. Dice, después de ser ya de tanto tiempo, tenéis necesidad que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Yo entiendo que un cristiano cuando se convirtió, cuando creyó, hay que darle leche, no se le puede dar alimento sólido. No, hay un bebé allá, hay un bebé acá, hay un bebé acá. Se le da leche para que vaya creciendo, pero a la medida que va creciendo tú no puedes seguirle dando leche. Hay que darle ¿qué? Malanga. Hay que darle arroz con frijoles, pollo. Hay que darle cosas fuertes, ¿sí o no? ¿Para qué? Para que siga creciendo. Así es la palabra de Dios, amados míos. Hay muchos por ahí hoy en día, yo los conozco, que reniegan rotundamente la teología. Reniegan rotundamente el estudio de la palabra. Y ahí el apóstol Pablo lo está diciendo claramente. Dice, hay un orden de Jesucristo, que es el orden de Melquisedec. Dice, según este orden, ustedes no pueden entenderlo, no pueden recibirlo porque se han quedado como niños. ¿Cuántos entienden el orden de Jesucristo según el orden de Melquisedec? Eso, para entender eso hay necesidad de estudiar teología. Porque no está directamente en la Biblia. Hay que estudiar teología. Y eso es en otras palabras lo que le está diciendo el apóstol Pablo. Las personas que no estudian se quedan como niños en el Señor. Tienes fe, fuiste salvo, pero tu salvación está así, mira. ¿Por qué? El conocimiento afirma tu salvación y te prepara para servir. ¿Cuántos dicen amén? No rechacen nunca el conocimiento, el estudio de la palabra. Muchos de nosotros que estamos acá sabemos que estamos pronto a comenzar ya la semana que viene, el jueves, seminario de estudiar. ¿Hay que pagar? Sí. No, mentira. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces Jesucristo nos mandó a estudiar. Jesucristo nos mandó a discipularnos. Jesús mandó a discipular. Amén. Que significa estudiar, crecer. Por eso es la importancia de crecer para no quedarnos como niños. Amén. Dice, y no de alimento sólido. Versículo 13. Y todo aquel que participa solamente de la leche es inexperto en la palabra de justicia. La palabra de justicia quiere decir la palabra de verdad. Amén. En la palabra de verdad, porque dice que es niño. Un niño, escucha esto, no puede entender más allá de lo que todavía no ha crecido. Por eso es, si usted se ha estancado, si usted siente que está estancado en el Señor y no ha crecido, eres un niño todavía en el Señor. ¿Es malo ser niño? No, en el contexto que Jesús dijo, el que no se vuelva como uno de estos niños, no lo malinterpreten. Siempre he dicho que trasladar un versículo con un contexto diferente a otro contexto diferente es adulterar la palabra. Eso es parte de aprender también el estudio. Aprendes a no confundir un versículo de un contexto con un versículo de otro contexto. ¿Qué te lo da esto? El crecimiento espiritual. ¿Por qué? Por el estudio de la palabra. Por eso la enseñanza hoy se llama la importancia de crecer. Cuando crecemos, no somos ni el camino, no somos ni las piedras, ni tampoco somos los de los espinos. Cuando crecemos, el mundo allá afuera, como les dije al principio, estamos dentro del arca y afuera hay un diluvio. El diluvio no te importa. Cuando dice amén. Amén. Seguimos leyendo. Dice, pero el alimento sólido, versículo 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado, ¿qué es? Madurez. ¿Qué dice?
para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Están acá? Versículo 1 del capítulo 6. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Jesucristo. Los hebreos, escucha esto, los hebreos se habían quedado en 3 aspectos fundamentales de la doctrina del Señor, que son, dice, vamos adelante a la perfección. La palabra perfección que aparece es crecimiento, amén, madurez, a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios. Escuchen bien, ¿cuáles son los primeros rudimentos de la doctrina de Cristo? La doctrina del bautismo. Eso es un aspecto principal de creer en Jesucristo y nuestra salvación, la doctrina de bautizarse. Dice, de la imposición de las manos. ¿Cuántos creen que por fe nosotros imponemos las manos sobre alguien puede sanar? Eso lo sabe todo el mundo. Eso lo saben hasta los incrédulos. Es una parte importante de la doctrina, pero no es suficiente. Dice, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. ¿Cuántos saben que Jesucristo resucitó? Todo creyente sabe que Jesucristo resucitó. Aún incrédulos saben que Jesucristo resucitó. Amén. Y del juicio eterno. Todo el mundo sabe que hay un juicio eterno. Los demonios saben que hay un juicio eterno. Pero yo les hago una pregunta. ¿Usted como cristiano, como creyente, tiene que quedarse en ese aspecto, en esos 4 aspectos fundamentales de la doctrina en Cristo? No, hay más que aprender. ¿Cuál es lo más que hay que aprender? El apóstol Pablo lo dice con anterioridad. Y dice, acerca del orden de Jesucristo según el orden de Melquisedec. Tenemos muchas cosas que explicarles, pero ustedes no las pueden entender porque son niños. No han crecido espiritualmente. Están solamente en esos 4 aspectos fundamentales de la doctrina del Señor. ¿Estamos acá? Amén. Entonces, ¿por qué es importante crecer? Afirma nuestra salvación y nos prepara para servir. Amén. Qué lindo. Seguimos avanzando. Vamos a Proverbios capítulo 16, versículo 20 específicamente. El niño en el Señor no ha crecido, no ha madurado. Dice, el entendido en la palabra halla el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. Le expliqué ahorita, el contexto de esa expresión en hebreo es el que entiende la palabra. Jesucristo, cuando predicó acerca de la parábola del sembrador, ¿qué dijo? El que oye la palabra del reino, ¿qué dice? Y no la entiende, no la percibe. Amén. ¿Entienden eso, verdad? Entonces, el no crecer te convierte en una persona que ha creído, pero no tiene frutos ni testimonio. El que no ha crecido en el Señor te convierte en una persona que ha creído en el Señor, pero ni tienes fruto ni tiene testimonio. ¿Cuántos dicen amén? Y qué malo es ser un creyente sin fruto y sin testimonio. ¿Testimonio de qué? De crecimiento espiritual. ¿Y qué más? De servicio al Señor. ¿Por qué es importante crecer? Afirma tu salvación y te prepara para servir. Una persona que no ha crecido no puede servir a Dios. Amén. Porque dice el apóstol Pablo, porque una persona que no ha crecido es de doble ánimo. Y los de doble ánimo no pueden servir a Dios. Eso dice la Escritura, eso no lo digo yo. ¿Están acá? Primera de Pedro, capítulo 2. Yo venía queriendo traer esta palabra desde la semana pasada, ¿no? Desde la antepasada, ¿sí o no? ¿Verdad? Y el Señor decía, ahora no. Y bueno, y este domingo y ahí va. Y aquí estamos. Amén. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Estamos ahí todos. Vamos a entender algo ahora aquí. Amén. Porque como les dije al principio, cuando nosotros venimos a la iglesia, no venimos a practicar emociones. Cuando venimos a la iglesia, venimos a aprender. Amén. Cuando venimos a la iglesia, venimos a recibir el conocimiento de Dios. Guardarlo en nuestros corazones. Cuando salimos por la puerta de afuera, llevarlo a nuestros hogares, practicarlo. Amén. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 dice,
Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas de las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, que dice, no adulterada, para que por ella crezcáis, ¿qué dice? Para salvación. Voy a regresar al principio. ¿Qué es una media verdad? Una mentira completa. La palabra confundida o mal interpretada nos hará practicar una doctrina errada. Eso es leche adulterada. Eso no crece a nadie. Amén. Entonces la Biblia dice, como niños recién nacidos, ¿cuántos nacieron en algún momento? Amén. Yo me acuerdo del día que nací en el Señor, que volví a nacer en el Señor. ¿Soy el mismo de aquella época? No, he crecido. ¿Necesito seguir creciendo? Sí. Cada día estoy creciendo. Amén. Ustedes ven cómo crece un árbol. ¿Ustedes lo ven cómo crece? No, no se puede ver cómo crece. Solamente se ve cuando crece. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos. ¿Para qué? Para salvación. Hay crecimiento, ¿para qué? Para salvación. Crecer para salvación. El crecimiento afirma nuestra salvación. Versículo 3. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y dice Proverbios que la benignidad del Señor es como la lluvia temprana y tardía. ¿Por qué? Porque el Señor sabe. El judío cuando sembraba en tiempos antiguos, escuchen bien, hasta aún hoy en día, el judío cuando siembra, él se sienta confiado en el Señor a esperar la lluvia temprana y la lluvia tardía. ¿Cuántos dicen amén? Y eso nos habla de crecimiento espiritual. Mira lo que dice el versículo 1. Vamos al versículo 1 y vamos a notar una palabra que tenemos que tener en cuenta en nuestras vidas. Que Jesucristo habló acerca de la parábola del sembrador, la del camino, la de las piedras y la de los espinos. Escuchen bien. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. ¿Qué es lo que significa la palabra detracciones? Quiero decírtelo de dos maneras. Te lo voy a decir secularmente qué significa la palabra detracciones y después te lo voy a decir qué significa divinamente la palabra detracciones. La palabra detracciones secularmente significa acción y efecto de desconectarse. Secularmente, escuchen bien, lo que significa es eso, acción y efecto de desconectarse o desconectar algo. Número 2. Secularmente, lo que significa es acomodar la mentira para resistir la verdad. Es lo que significa detracciones. Ahora te lo voy a decir lo que significa divinamente, espiritualmente o religiosamente, como usted quiera verlo. Dos cosas. Significa detracciones, significa pecado mortal que impide recibir la verdad. Por eso fue que Jesucristo dijo, mirad cómo oís. El que tenga oídos que oiga. Detracciones espiritual, religiosa y divinamente, lo que significa pecado mortal que impide recibir la verdad. Número 2. Retraer, retrasar es igual a no avanzar. Es lo que significa detracciones. ¿Y por qué el apóstol Pedro usa la palabra detracciones? ¿Saben por qué? Porque allá afuera, en nuestro alrededor, hay muchas cosas que son detracciones, que si lo miramos secularmente nos desconectan de Dios y la verdad de Él. Y si lo miramos espiritualmente, nos puede llevar a un pecado mortal que nos impide recibir la verdad. Amén. O sea, a muchos hoy, cuando tú le dices la verdad, prefieren retraerse, que es la palabra detracciones, para no recibir la verdad. Acomodan la mentira para resistir la verdad. Es la palabra detracciones. Amén. Y una persona que no crece espiritualmente, su vida estará llena de detracciones. Eso te lo garantizo. La leche espiritual no adulterada para salvación. Ejemplo. Vamos a Corintios,
Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 2. Los corintios al principio recibieron la palabra, pero impresionantemente, el Señor confirmando con su espíritu en Corintios con señales, milagros, dones, maravillas, pero las detracciones los regresaron al pasado. Escuchen bien, las detracciones los regresaron al pasado y ya estaban desconectados de Dios. Amén. Por eso es importante crecer espiritualmente. ¿Para qué? Para tener en cuenta o discernir lo que es una detracción en mi vida. Lo que me impide crecer en el Señor o lo que me ha desconectado de la verdad. Aún muchas personas desconectadas de la verdad pueden seguir confesando con su boca que creen en Jesús. Pueden seguir confesando con su boca que son cristianos, pero están desconectados de la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice, por el cual asimismo, versículo 1, varón. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Eso habla de un pasado. Dice, el evangelio que ya les he predicado, en otras palabras del siglo XXI. El evangelio que ya les he predicado, el cual también recibisteis en un pasado. Recibisteis, en el cual también anduvisteis o perseverasteis en un principio. Versículo 2. Dice, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, ¿qué dice? Sois salvos. De lo contrario, creísteis en vano. Dice el apóstol Pablo, creísteis en vano. De lo contrario, creísteis en vano. Amén. ¿Saben qué le pasó a los corintios? Por las detracciones empezaron a meter dentro de la confianza religiosa o del cristianismo religioso del entonces todas las detracciones que apartaron a todos los creyentes de la verdad. Pablo en la segunda carta los reprendió y a mitad de la segunda carta dijo, qué bueno que aprendieron la lección. Pero en la primera, mire como el apóstol Pablo les dijo, si ustedes no aprenden a corregir el camino y a recibir el mensaje que les envié desde el principio y ustedes anduvieron en él en un principio, dice, vosotros sois salvos, de lo contrario, creísteis en vano. ¿Saben por qué? Porque todas las detracciones de ellos mismos en su pasado, en su mundanidad, como griegos que eran muy mundanos, la metieron dentro de la confianza religiosa o de la iglesia del entonces. ¿Cuántos dicen amén? Y llenaron la iglesia de detracciones, de modo que no crecieron espiritualmente. El apóstol Pablo se lo dijo, sigue ahí varón, versículo 3. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Jesucristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. El apóstol Pablo no le inventó un evangelio a ellos. El apóstol Pablo cuando le predicó con Escrituras. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, prepararme y discipularme es una acción que nos lleva a crecer espiritualmente después que hemos creído. La palabra discípulos es un estudiante que está en preparación de crecimiento, de recibiendo conocimiento. Es lo que significa un discípulo. Mira lo que el apóstol Pablo le dijo a los corintios en el capítulo 3, primera de Corintios, capítulo 3, versículo 1. Para que entiendan por qué el apóstol Pablo le dice eso en el capítulo 15. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablar como a espirituales, sino como ¿qué? Como carnales. ¿Por qué qué? Porque sois niños. ¿Y qué dice la Biblia de la carnalidad? Que dice que los que andan en la carne no agradan a Dios, ni tampoco pueden recibir el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 2. Dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais, ¿qué dice? Capaces, ni sois todavía capaces. Versículo 3. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contienda, ¿qué dice? Y disensiones, ¿no sois carnales? ¿Qué dice? Y andáis conforme a hombres. La palabra esta, hombres, que está aquí, lo que quiere decir andar como pecadores. Es lo que dice en el griego. Andar como pecadores. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el no crecer tiene un peligro en el evangelio. Es que usted puede llegar a regresar a la carne, al pecado del pasado. Amén. Primera de Corintios capítulo 13, versículo número 11.
Es tiempo de crecer, amados míos. Es tiempo de dejar rudimentos que ya creímos. Tenemos 5 años escuchando lo mismo. Jesucristo murió por mí, resucitó, yo me bauticé, pero ya no sé más nada. No sé un orden teológico. Te pregunto dónde empieza la Biblia y dónde termina. La gente me dice, no, en Génesis termina en Apocalipsis. No saben el orden de los libros. No saben en qué fecha se escribieron los libros. ¿Te hace salvo eso? No. Afirma tu salvación. ¿Te hace salvo eso? No. Te ayuda a servir. ¿Cuántos dicen amén? Te ayuda a discipular a otras personas. Amén. Si yo les hago una pregunta aquí ahora, a ver, con mucha humildad, amén. ¿En qué año se escribió el libro de Génesis? En el 1440 antes de Jesús. Y hay hermanos que tenemos 15 años en el Evangelio y tú le haces esa pregunta y dices, no sé. No es para humillar a nadie. No es para humillar a nadie. No quiero que malinterpreten lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es importante para crecer. ¿En qué año murió Jesús? ¿En el año 33? Sonríe, Dios te ama. ¿En qué año nació? Primera de Corintios capítulo 13 versículo 11. Seguimos. Dice, cuando yo era niño, ¿qué dice? Hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando fui hombre o adulto, dice, dejé lo que era de niño. En mi niñez, cuando crecí en el Señor, no sabía nada más que hablar de, oye, tienes que arrepentirte, tienes que bautizarte, tienes que creer que Jesús murió por ti, vamos a imponerte las manos, vas a ser sano. Eso es lo que dice Hebreos. Escúcheme, pero ya no sabía más nada. Ahora doy gracias a Dios que he aprendido más y puedo enseñar a otras personas. Esa es la importancia de crecer en el Señor, hermanos míos. Usted cuando viene a la iglesia, cuando se junta a un discipulado, cuando se junta a un seminario, a un estudio bíblico, no es para la gloria de los hombres, es para que Cristo crezca en su vida. Porque Él es el conocimiento. Amén. Él no solamente fue salvación, Él es salvación, Él es conocimiento, Él es entendimiento, Él es aprendizaje. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están acá? Qué lindo es el Señor. Dice el apóstol Pablo, cuando yo era niño, a muchos juzgué cuando era niño. Cuando era niño hablaba como niño, juzgaba como niño, caminaba como un niño, donde me tenía que dar lechita. ¿Cuántas veces tuve que ir con mi esposa a que nuestros mentores nos aconsejaran, nos enseñaran? ¿Cuántos dicen amén? Eso es dando lechita. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuál es la importancia de crecer? Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 11. Vamos a ver por qué es importante crecer y ustedes entiendan lo que les estoy diciendo ahora acá. El discipulado es importante. Los maestros en las iglesias son importantes. Los pastores, los evangelistas, los que tienen don de profecías. Nos movemos en la iglesia apostólica. Escuchen bien. ¿Por qué es importante crecer en la iglesia? Porque si usted no crece, se queda como un niño. Y los niños son llevados de cualquier viento de doctrina. Amén. Y si siendo niño te enseñaron en otro lugar cosas que no son conformes al evangelio, no sé si están acá. Efesios capítulo 4 versículo 11, varón. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. No te voy a explicar el contexto histórico del contexto griego. Te voy a explicar lo que nos quiere decir nada más. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Escuchen bien, ¿para qué? ¿Por qué hay 5 manifestaciones de ministerios dentro del cuerpo de Cristo? Amén. Y en ellos están incluidos los maestros, están incluidos los pastores, están incluidos los evangelistas, están incluidos los que tienen dones de profecías y todos los que nos movemos en el círculo apostólico de la iglesia. Sigue el versículo que le sigue. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. En la perfección
escuche esto, en esta perfección que está aquí, según el contexto del mismo versículo, no están incluidos ni los apóstoles, no están incluidos ni los profetas, ni los maestros, ni los pastores, ni los evangelistas. Están incluidos a quienes ellos ministran, que son los santos. Ahora, no quiere decir que los pastores, maestros, evangelistas tampoco no necesiten ser ministrados y seguir creciendo en el Señor. Pero afortunadamente hay unos que fueron puestos por Dios para que enseñen a los demás en la iglesia, a fin de que ¿qué? De que tú seas perfeccionado. ¿Para la obra de qué? Del ministerio. Por eso te vengo diciendo, si usted no crece, no puede servir a Dios. ¿Por qué es importante crecer? Porque afirma tu salvación y te prepara para servir. ¿Estás acá? Dice, para la obra para la edificación, ¿qué dice? Del cuerpo de Cristo. Todos los que estamos sentados acá, los que nos ven por el internet, todos tenemos un propósito dentro del cuerpo de Cristo. Todos sirven a la iglesia. El cuerpo de Cristo no es un cuerpo privado. Escuchen bien, el cuerpo de Cristo no es un cuerpo privado aparte de los que están sentados escuchando el evangelio. Eso lo crean los hombres. Son estratagemas de hombres para engañar a la gente. Ahí lo dice Efesios. ¿Cuántos dicen amén? Todos tienen un propósito en la iglesia y todos sirven en la iglesia. Estamos acá. El apóstol Pablo lo dijo bien claro. Lo dijo, que todos tienen un propósito. Todos tienen dones en la iglesia. Todos tienen dones en la iglesia. Unos diferentes a otros, pero todos tienen dones. Versículo, sigue. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Yo te voy a hacer una pregunta, para que ustedes van a entender ahora, porque mucha gente le echan la culpa al versículo ese cuando vayamos con el Señor. Cuando estemos con el Señor, ni necesitamos unidad, porque allá estamos todos unidos, ni necesitamos fe, porque allá se vive con fe. ¿Cuántos están acá? El contexto de eso es acá en la tierra, amados míos. Y yo les hago una pregunta. ¿Cuántos han llegado a la unidad de la fe? Al conocimiento del Hijo de Dios. ¿Cómo se aprende a llegar al conocimiento del Hijo de Dios, a la unidad de la fe? Estudiando, preparándote. ¿Cuántos dicen amén? Vuelvo a repetir, el conocimiento te salva, no, te prepara para servir y afirma tu salvación. Lo que te salva es la fe que tengas en Jesucristo. Pero de ahí hay un próximo paso, que es discipularte, estudiar, aprender, crecer, prepararte, para que en vez de ser ministrado, tú aprendas a ministrar a otros. ¿Están acá? Ese es el propósito de crecer en la iglesia. Amén. Acuerdo una vez un hombre de Dios que me dijo hace muchísimo tiempo, ¿cuándo vas a dejar de ser ministrado para tú ministrar a otros? Tienes que aprender a ministrar a otros. ¿Cuántos dicen amén? Eso sin dejar de ser ministrado, obviamente. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Sigue? Dice, para que ya no seamos otra vez niños. ¿Por qué es importante añadirte a un discipulado, a un estudio? Hay muchos que se conforman nada más con los domingos de la iglesia. No se añaden a un estudio, no se añaden a un discipulado. No se reúnen con los miembros de la iglesia y decir, oye, vamos a estudiar, vamos a hacer vigilia, vamos a ser partícipes del seminario. Aprovecha, es gratis. ¿Cuántos dicen amén? Dice, pues seamos como niños fluctuantes. La palabra fluctuante son los que maman. Amén. Los que toman lechita nada más. Dice, llevados por doquiera de todo viento, ¿qué dice? De doctrina. Los niños pueden ser llevados por cualquier viento de doctrina. Y allá afuera hay muchas doctrinas. Diferentes doctrinas. Que predican y hablan de un Cristo diferente. Todos pretenden hablar del mismo Cristo, pero todos no hablan de parte de ese mismo Cristo. Dice, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucias, escuchen bien, noten bien el texto, emplean con astucias las artimañas del error. Emplean bien con astucia las artimañas del error. ¿Sí, siervo? Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, otra vez la palabra que dice, crezcamos. En todo
en aquel que es la cabeza, que dice, esto es ¿quién? Cristo. ¿Quién es el que nos edifica en la iglesia? Cristo. Por eso les estoy diciendo, los maestros en la iglesia no son el centro de atención. Los pastores en las iglesias no son el centro de atención. Los evangelistas en las iglesias no son el centro de atención. Es Jesucristo el centro de atención. Yo les explicaba a Evelyn y a Rigoberto, y se lo he dicho a todos. Vamos a comenzar el seminario. Ninguna teología que no presente a Cristo como el ángulo central es teología de Dios. Es teología de hombre. ¿Cuántos dicen amén? Y dice Pablo que hay hombres que emplean con buena astucia las artimañas del error para engañar a muchos. ¿A quiénes son los que engañan? A los niños. Volviendo a Mateo 24, Jesucristo dijo, mirad que nadie los engañe. Porque muchos profetas se levantarán en mi nombre. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 16 dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Todos somos coyunturas de Cristo. No hay un cuerpo independiente dentro de la iglesia local. El cuerpo, lo que es el cuerpo ministerial, los pastores dentro de la iglesia que ministran, eso no es un cuerpo independiente. Es el mismo cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Tienen la misma importancia que usted que está sentado ahí como que uno que está parado acá. De hecho, el apóstol Pablo dijo, el que está sentado que menos importante parece es el más importante. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué es importante crecer? Dice, concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Dice, según la actividad propia de cada miembro. Por eso es lo que le dije ahorita. Todos en la iglesia tienen un propósito. Tienen un don para servir a Jesucristo. Para servir a la iglesia. Aun cuando aparenta que no estás haciendo nada, estás haciendo algo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y mientras más crece una iglesia, más se necesitan las personas que crecen espiritualmente. ¿Para qué? Para que puedan servir a otras personas. Amén. Jesucristo se los dijo a sus discípulos. El discípulo dijo, despide a la gente, ya se hace de noche. Jesús le dijo, tengo misericordia de ellos. Denles de comer, que se queden aquí con nosotros. Y Jesucristo los mandó a servir. Le dijo, no tenemos más nada aquí que 2 panes. Y Jesucristo dijo, tráigamelo. ¿Cuántos dicen amén? Dice, según la actividad propia de cada uno, miembro, dice, recibe su... ¿Qué dice más? Otra vez la palabra crecimiento. Dice, para ir edificándose en amor. Estratagemas también es igual a la palabra detracciones que vimos ahorita. Cerramos con 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Vayan entendiendo, oído, según lo que hemos estudiado hasta ahora, lo que hemos leído, lo que hemos visto, lo que el Señor nos ha ministrado, según por su divino poder mediante el conocimiento. Jesucristo, escuchen bien, Jesucristo, para poder mostrarles a los apóstoles que Él era el Cristo que había venido, tuvo que enseñarles de 2 maneras. Una, por el poder divino que tenía Jesucristo, y 2, por el poder del conocimiento de las Escrituras. Decía, este es el Cristo. Y los apóstoles se maravillaban. Cuando Jesucristo entró en el templo y le cayó a látigo a todo el mundo, en el templo, dice que los apóstoles se recordaron que las Escrituras decían, el celo de tu casa me consume. Amén. Dice, por su divino poder y conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosísimas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de su naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Noten, escuchen esto, cómo está unido el versículo 3 al versículo 4 en cuanto a lo que es el conocimiento. ¿El conocimiento te salva? No, afirma tu salvación, pero te ayuda a no seguir pecando.
Porque la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Amén. Dice, por su divino poder. Ahora mira lo que dice el versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe, ¿qué dice? Virtud. Yo les hago una pregunta. ¿Cuántos hemos tenido fe en Jesucristo? Usted que me ve por acá. ¿Has tenido fe en Jesús? Creemos en Jesús, lo confesamos con nuestra boca. Pero dice que a esa fe hay que añadirle virtud. La palabra virtud es igual a la palabra verdad, o significa palabra verdad en el griego. Significa, a la fe hay que añadirle verdad. Dice, a la verdad o la virtud, ¿qué dice? Conocimiento. Así que aquellos que rechazan el conocimiento tienen un problema grave, serio con el Señor. Dice, conocimiento. Al conocimiento, ¿qué dice? Dominio propio. Tienes que saber dominar el conocimiento. El apóstol Pablo dijo que los que ministran tienen que ser personas preparadas para poder ministrar a los hermanos en las iglesias. Dice, dominio propio. Al dominio propio, ¿qué dice? Paciencia. A la paciencia, ¿qué dice? Piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, ¿qué dice? Amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Regresamos a Hebreos. El apóstol Pablo le dijo, ustedes se han quedado como niños y ustedes no pueden entender el orden de nuestro sumo sacerdote, que es Jesucristo, según el orden de Melquisedec, porque no han crecido. No pueden entenderlo. ¿Y es importante entenderlo? Sí, es importante entenderlo. Amén. No podemos quedarnos con la simpleza. Amén. No podemos quedarnos como niños. Tenemos que aprender, tenemos que estudiar, tenemos que prepararnos, tenemos que tener conocimiento. Dice, de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, vuelvo a Mateo. Jesucristo lo dijo, el que tiene, se le va a dar más. Perdón, el que no tiene, se le va a dar más. Y el que piensa que tiene algo, lo que tiene se le va a quitar. Y se le va a dar al que menos tiene. Escuchen bien, pero el que tiene estas cosas, ¿qué es lo que tienen? ¿A quiénes se les acercaron a Jesús? ¿Toda la multitud que estaba en la playa o los discípulos aparte después? Y les preguntaron, ¿por qué les hablas en parábola? Explícanos la parábola. Y Jesús les explicó la parábola y les dijo, a vosotros os es dado el reino de Dios. A ellos solamente por parábola. ¿Para qué? Para que no entiendan y se conviertan y yo los salve. Amén. El que tiene estas cosas, ¿qué es lo que tiene esta persona? Quiere estudiar, quiere conocer, quiere buscar más, quiere estar en relación. ¿Cuántos dicen amén? No solamente de emociones, aprender. ¿Cuántos dicen amén? Creo que el domingo pasado les dije lo siguiente, le pregunté lo siguiente. Yo creo que ya todos deben saberlo. ¿Cuántos años de historia hay en el libro de Hechos? 37 años de historia. Miren cuántos años de historia hay en el libro de Hechos para estudiar. 37 años de historia. Cuando usted estudia esas cosas, ¿te salva? No, pero te ayuda a entender cómo sucedió la historia. ¿Quién escribió el libro de Hechos? Lucas. ¿Lucas era un apóstol? Lucas no era un apóstol. ¿Marcos era un apóstol? No era un apóstol. ¿Cuántos dicen amén? Amén, pero mucha gente no entiende. Son cosas simples. Cuando estudiamos, nos ayudan a entender mucho en la voluntad de Dios. Mucho el conocimiento de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice, pero el que no tiene estas cosas, ¿qué dice? Tiene la vista, ¿qué dice? Muy corta. ¿Y qué dice? Y es ciego. Y habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por eso le digo, el que no crece en el Señor y no tiene en su mente, en su corazón, la pasión por estudiar, discipularse, crecer y aprender, posiblemente pueda estar regresando a los asuntos del pasado. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 10. Por lo cual, hermano, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Y voy a decir lo que siempre digo y lo afirmo. El que tiene
el conocimiento de la verdad de las Escrituras, no cae en el pecado. Si cae es que Dios te perdona, sí, pero no cae en el pecado. Lo dice, y la Escritura dice la Biblia que la Escritura fue inspirada por Dios. Y si Dios dice esto, Dios no puede mentir. Que el que tiene el conocimiento no cae en el pecado. Porque dice que lo ve ahí y se aparta. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estamos acá? Entonces el apóstol Pablo dice, yo sé, mis amados, cerrando, que ustedes conocen muchas de estas cosas. Pero por cuanto a la salvación y a mi ministerio, yo jamás se lo voy a dejar de recordar. Porque mucha gente dice, nada, lo que está diciendo el pastor ya yo lo sé. Orgullo y altivez en el corazón. ¿Cuántos dicen amén? Me acuerdo una vez hace mucho tiempo, y lo digo como testimonio, estaba escuchando una prédica, estaba en una iglesia, y decían, ya eso lo escuché, yo lo sé. En ese momento no recibí nada. Cuando llegué a mi casa, en la noche que empecé a orar, el Señor me habló y me dijo, tienes orgullo en el corazón. Porque aunque hayas escuchado lo mismo que escuchaste hace 2 meses atrás, esa es mi palabra.